acompañarnos. Por favor, abran sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 30. Es el capítulo que vamos a estar estudiando en esta tarde. Primera de Samuel, capítulo 30. Hemos estado estudiando que Saúl ha intentado matar a David, no una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, 16 veces. 16 veces, y desafortunadamente David comienza a flaquear en su fe y toma la siguiente decisión. Nada, dice él, por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Primera de Samuel 28:1. ¿En serio, David? ¿En serio? La mejor opción que tienes es irte con los que son enemigos del Dios de Israel. ¿En serio, David? La mejor opción que tienes es dejar la tierra donde se predica de Dios para escuchar acerca del Dios filisteo Dagón. David, la mejor opción es dejar la tierra prometida para irte a una tierra contaminada por el pecado. ¿En serio, David? La mejor opción es dejar la voluntad del sabio creador del cielo y de la tierra, del Todopoderoso, para seguir tu corazón. Es verdad, David, que Saúl ha intentado matarte 16 veces, pero ¿sabes? Las mismas 16 veces Dios te ha librado, y si es posible te libraría 1000 veces más, porque Él te prometió que vas a ser el próximo rey de Israel. ¿Sabes, hermano? David ha dejado de confiar en Dios para seguir su propio corazón, el cual es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? No creo, hermanos, que le vaya a ir bien a David. Aparentemente, estudiamos que el plan de David funcionó y ya no tuvo que huir de Saúl, porque dice la Biblia en 1 Samuel 27:4 que vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad y no lo buscó más. Pasaron 1 año y 4 meses donde David tuvo aparente tranquilidad. Pero en ese tiempo estudiamos que se la pasó engañando al rey Aquis, haciéndole pensar que era enemigo de Israel. Estaba tan frío espiritualmente David que no vemos nosotros que escribiera algo para Dios, un salmo, una oración, nada, absolutamente nada. No se ve que dirigiera a su gente espiritualmente, y eso le va a costar caro cuando lleguen las dificultades. Es más, ni siquiera vemos que mencionara el nombre de Dios en ese año y 4 meses que estuvo en tierra de los filisteos. El soberano había dicho que David sería el próximo rey de Israel. Y sabes, Dios no dejaría su obra a la mitad. Dice Pablo en Filipenses 1:6 que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, Dios nunca deja nada a la mitad, y David no va a ser la excepción. Como había comenzado una obra en David, la va a terminar. No por David, sino a pesar de David. David no estaba listo para ser el próximo rey de Israel. Por eso Dios va a tenerle que dar una fuerte sacudida para que reaccione. Esa sacudida comenzó en el capítulo anterior, donde casi va a pelear contra sus propios hermanos, los israelitas. Eso significaba pelear contra Dios mismo, lo cual es una verdadera locura. Y como estudiamos, sucedieron muchas cosas que el mundo llamaría coincidencias, pero los cristianos llamamos providencia, ya que el Señor en una manera providencial lo libró. Pero vimos al final que David no se volvió a Dios, no le agradeció. El capítulo termina en una manera muy triste, de la siguiente manera: y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volverse a la tierra de los filisteos. No hubo un altar,
No hubo una ofrenda de agradecimiento, no hubo ni siquiera una pequeña oración, hermanos, nada. Por esa razón, Dios providencialmente tendrá que hablarle a David más fuerte para hacerlo reaccionar. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 5, hijito mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La disciplina de Dios tiene como objetivo ayudar al pecador a hacerlo reaccionar, restaurarlo y madurarlo. Por esa razón, Dios seguirá actuando providencialmente en la vida de David, porque Israel requiere un rey espiritual maduro. Querido hermano, este capítulo te enseñará 3 actos providenciales en la vida de David que te muestran cómo Dios restaura a sus hijos. 3 actos providenciales en la vida de David que te van a mostrar cómo Dios restaura a sus hijos. Dios va a presionar fuertemente a David, Dios va a probar a David, pero Dios también va a restaurar a David en este capítulo. Esto te enseñará cómo obra Dios en la vida de sus hijos. Comencemos viendo cómo Dios presionó fuertemente a David para hacerlo volver en sí, porque parece que no reacciona. Esto te ayudará a darte cuenta de que cuando no reaccionas, Dios providencialmente vendrá a tu vida, pero lo hará con amor, con mucho amor. Y ese será nuestro primer punto. Dios presiona a David. Mira lo que dice el versículo número 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego. David y sus hombres seguramente venían en esos 3 días de camino alegres, celebrando que no tuvieron que ir a la guerra contra sus hermanos los israelitas, cuando de repente esa alegría se torna en una gran desesperación al ver no solo que la ciudad estaba vacía, sino que estaba incendiada. Seguramente lo peor se les vino a la mente cuando no vieron a sus seres amados. Al parecer esto fue una represalia porque David se la había pasado invadiendo a los amalecitas, primera de Samuel 27:8. Pero David hacía pensar a Aquis que David atacaba a Israel, cuando en realidad estaba atacando a los amalecitas. David comienza a pagar el precio de sus mentiras. La mano pesada de Dios había caído sobre David en una manera providencial. ¿Recuerdas las palabras de David, hermano? Primera de Samuel 28:1. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Ahora David sabe que puede estar rodeado de enemigos tan feroces como Saúl o los filisteos, pero si está dentro de la voluntad de Dios, estará más seguro que dentro de una fortaleza. Por el contrario, como lo está viviendo, si está fuera de la voluntad de Dios, él y los suyos están en mucho peligro. Dios providencialmente está presionando a David para que vuelva en sí. Querido hermano, no te alejes de la voluntad de Dios. Por lo que más quieras, no te alejes de la voluntad de Dios. Porque seguramente tus ojos van a ver seguridad, pero si estás lejos de la voluntad de Dios, te están engañando. Es peligroso. La mejor seguridad viene cuando estás caminando de la mano del Todopoderoso. Dice Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice Salmo 56:11, en Dios he confiado,
no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Dice Salmo 118:6, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando te alejas de la voluntad de Dios como David, pagarás un precio muy alto, muy alto. Miren lo que dice el versículo 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir el camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas estaban siendo llevados cautivos. El autor bíblico nos da una información que al parecer no tenía David y sus hombres. Todos estaban con vida. Dios había preservado providencialmente la vida de todas estas personas por demás misericordiosamente. Claramente vemos que la prueba no era para las familias, era para David, porque David no quería responder, no quería reaccionar. Miren el versículo 4, lo que sucede con estos hombres valientes, guerreros. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. La escena que tenemos, hermano, es por demás dramática, es conmovedora. Imagínate ver 600 guerreros fuertes quebrantados por el llanto. Eso parte a cualquiera. El dolor hizo lo que ningún fiero enemigo había podido lograr con ellos: paralizarlos, quebrantarlos, debilitarlos. La incertidumbre de no saber si sus familias vivían o habían acabado con ellas los estaban consumiendo. David tenía razones también para estar triste. Miren el versículo 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue de Nabal el de Carmel, también habían sido tomadas cautivas. David tenía grandes razones para angustiarse. No solo su ejército estaba derrotado, la ciudad asolada, también sus dos mujeres estaban desaparecidas. Y debo aclarar que lo que estamos leyendo aquí es otro pecado de David, otro pecado que cometió al tener más de una esposa. No porque la Biblia no lo condena aquí, quiere decir que está bien. Porque ya desde Génesis 2:24 se aclaró que por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, una sola. La Biblia no lo va a condenar a cada rato, porque el tema aquí es otro. Una vez alguien me dijo, pero David tuvo muchas mujeres. A lo que yo le dije, también David escribió 73 salmos de adoración y alabanza. ¿Y cuántos has escrito tú? No has escrito ni siquiera en un papelito una notita a tu esposa dándole las gracias por aguantarte. No te compares con David. No querramos justificar nuestro pecado ni el pecado de David. Por eso nuestro ejemplo supremo es nuestro Señor Jesucristo. Él vivió sin pecado, no David ni ninguno otro en la Biblia. Pero las preocupaciones no terminaron ahí para David. Mira, hermano, lo que dice el versículo 6. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. David estaba no solamente angustiado, sino que muy angustiado. Esa palabra en hebreo da la idea de estar envuelto, atado, encerrado, sin saber qué hacer, lleno de desesperación. Este valiente guerrero estaba sintiendo la presión del Todopoderoso, del Soberano, a causa de su alejamiento espiritual.
El príncipe de los pastores, Charles Spurgeon, dijo en alguna ocasión: la mitad de nuestros temores es por negligencia bíblica. La mitad de nuestros temores es por negligencia bíblica, y ese es David. Sin duda alguna, él está angustiado por su negligencia a las sagradas escrituras. Él sabía qué tenía que hacer, pero no lo hizo. Hizo las cosas a su manera. ¿Qué hizo David en esa gran angustia? Lo que debió de hacer hace 1 año y 4 meses. Mira lo que dice el resto del versículo 6. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Tuvieron que pasar 1 año y 4 meses y una gran presión providencial de parte de Dios sobre David para que pudiera reaccionar. Es increíble. Ahora David se da cuenta que el lugar más seguro es dentro de la voluntad de Dios. No importa que ahí esté Saúl o que estén los filisteos o los amonitas, el Jehová de los ejércitos está con él. El verbo fortaleció indica en hebreo esforzarse, cobrar ánimo, aliento, aferrarse fuertemente a algo. La forma de este verbo indica que David buscó esa fortaleza en Dios y se aferró a ella con todas sus fuerzas y no la soltó. En otras palabras, David decidió confiar en las promesas de su Dios finalmente y descansar en su fidelidad y en su providencia. La presión de Dios providencial sobre David surgió efecto, hermanos, y finalmente David volvió en sí y buscó fervientemente a Dios. Recuerda, hermano, que el remedio para la angustia es aferrarse más que nunca al Todopoderoso, como lo hizo David. El ejemplo más poderoso lo vemos en nuestro Señor Jesucristo, que al dar su vida dijo, Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Bueno, pues ya vimos cómo Dios usa las presiones para ayudar a sus hijos a volver en sí y madurar. Ahora veamos cómo Dios prueba a sus hijos para refinar su fe. Esto te ayudará para que te fortalezcas clamando a Dios, permaneciendo firme en la prueba, tal como lo hizo David. Y ese será nuestro segundo encabezado: Dios prueba a David. Mira el versículo 7, lo que hace David. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a los merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Mientras otros estaban dejándose llevar por las emociones, David hizo algo diferente. Él se fortaleció en el Señor y lo consultó. David era llevado por su fe y no por sus emociones. No se nos dice la manera que Dios le contestó a David, cómo recibió él la respuesta a sus preguntas, pero eso, hermanos, fue muy alentador. De cierto librarás a los cautivos. Ahí se dio cuenta que estaban con vida. Dios contestó cada pregunta de David, debía seguirlos, llegaría a ellos y rescataría a su gente. ¿Cuál es la solución para la angustia? El mismo David sabía la respuesta porque anteriormente él había escrito en el Salmo 34:6 lo siguiente: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El apóstol Pablo lo puso con las siguientes palabras en Filipenses 4:6: por absolutamente nada estéis afanoso,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Eso fue lo que hizo David. Qué diferente, hermano, qué diferente David a los otros hombres. Qué diferencia es cuando el creyente es guiado por la palabra de Dios y no por sus sentimientos. Es mi oración que en medio de la angustia, tú, hermano, tú seas el espiritual, el coherente, el maduro. Que seas tú el que se fortalezca por medio de la palabra de Dios para guiar esas almas angustiadas que están siendo llevadas por sus sentimientos para que regresen a los pies del Señor. Que seas tú el que hace la diferencia, como lo está haciendo finalmente David en este capítulo. Pero cuando yo leo esto, creo que hay una pregunta que se le olvidó a David hacer, ¿no crees? Yo preguntaría, ¿y dónde están? ¿A dónde se fueron? Mira el versículo 9 lo que dice. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Como David conocía el territorio de los amalecitas, esa es la dirección que siguió, pero en realidad él no sabía el lugar exacto donde habían acampado. La cosa se complicó más para David, porque 200 hombres ya no pudieron seguir a causa de su cansancio. Recuerda, hermano, que habían viajado 3 días para ir a Afec y 3 días para regresar. Besor estaba a 25 kilómetros de Ziklag. Antes habían recorrido 80 kilómetros hasta Afec. Esto es un total de, no saquen calculadora, 105 kilómetros, 25 más 80, 105 kilómetros habían recorrido ellos. Dios providencialmente estaba probando la fe de David para ayudarlo a madurar espiritualmente. ¿Qué debe de hacer David ante tan complicada situación? Ya perdió 200, no sabe qué rumbo tomar, solo son 400. David tiene solo 2 opciones. O le cree a Dios o se rinde ahí mismo. ¿Qué haces tú, hermano? ¿Qué haces tú cuando tienes claro lo que Dios te ha prometido y las cosas se complican? O le crees a Dios y sigues adelante, o ahí te rindes, ahí te derrumbas. ¿Qué es lo que haces tú? Veamos si la confianza de David es real o simplemente es de dientes para afuera. No creo que lo que está sucediendo es una coincidencia. ¿Sabes? Una fe que no se prueba no sirve de nada. Una fe que no se prueba no sirve de nada, y es lo que está haciendo el Señor con David. ¿Qué hizo David? Versículo número 10. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron parar el torrente de Besor. Ha regresado David, hermanos, ha regresado el dulce cantor de Israel. David confió plenamente en Dios a pesar de lo que veía y lo que sentía. Si Dios le dijo que iba a ganar la batalla, ¿saben qué? La va a ganar, porque miles sin Dios siempre son minoría, y uno nada más con Dios siempre es mayoría, y gloria a Dios por eso. David le creyó al Señor. Así es como debes de actuar. ¿Y tú qué haces? No te rindas. Jehová de los ejércitos pelea con nosotros. No te rindas, créele a Dios. Versículo 11, mira lo que dice. Cuando no sabían la dirección exacta, miren lo que sucede. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David. El relato bíblico nos da un acontecimiento por demás muy interesante.
David y sus 400 hombres están apurados, hermanos. Cada minuto, cada segundo es vital. No tienen tiempo que perder. Y de repente encuentran un egipcio en gran necesidad. ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué harías tú? Mira lo que hicieron estos hombres. Y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Esto requirió tiempo. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos, 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Definitivamente hicieron lo correcto. Si Dios les dijo que los iba a recuperar a su gente, lo iban a hacer. Y ayudar era importante. Dios ya les había prometido que iban a recuperar a sus familias. Eso nada se los iba a impedir. Además, David debió de pensar que este hombre no estaba ahí por accidente, sino que era Dios que providencialmente lo había puesto precisamente en su camino y en ese momento. ¿Puedes verlo, hermano? El Señor sigue probando el corazón de David, porque el rey de Israel, en lugar de pensar en él mismo, debe de pensar en los demás, debe de pensar en su pueblo, para reflejar imperfectamente al perfecto rey que vendría a enseñar con ejemplo esa piedad, nuestro Señor Jesucristo. Dice 2 de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Habría hecho David lo correcto y aparentemente perder tiempo con un egipcio moribundo? ¿Tú qué crees? Mira el versículo 13, algo simplemente impresionante. Y le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿De dónde eres? Y respondió el joven egipcio. La Biblia te está marcando claramente egipcio, 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 porque lo que va a suceder es increíble. Versículo 14. ¿Sabes? Hicimos una incursión en la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. ¿Qué? ¿Es egipcio y es siervo de una amalecita? ¿Coincidencia? No lo creo. Más bien, providencia, providencia. Si ellos hubieran ignorado la necesidad de este hombre, hubieran dejado ir una gran bendición. Quien tenía la información donde ellos estaban. ¿Puedes verlo? Esto es impresionante. Versículo 15, mira las palabras de este hombre. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y le dijo, júrame por Dios que no me matarás. ¿Quién le enseñó a este egipcio de Elohim, de Dios? Júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo que sucede aquí es simplemente impresionante. Dios guió a David por medio de una necesidad en alguien más. David tenía su necesidad, pero había alguien más en necesidad, y esa necesidad fue usada por Dios. David no tenía ni idea quién era este hombre. ¿A quién se le ocurriría que este egipcio era un esclavo de un amalecita? Ahora podría llegar por sorpresa al lugar exacto donde estaban los amalecitas y atacarlos. ¿Te das cuenta, hermano? Lo que estamos leyendo aquí es impresionante, es increíble. ¿Te das cuenta de todo lo que nos podemos perder cuando nos encerramos en nuestro pequeño mundo, en nuestros problemas, y no vemos la necesidad de los demás?
Dios se comunica providencialmente con nosotros para que apliquemos su palabra y obtengamos su bendición. Debemos nosotros de ver la necesidad de los demás, porque precisamente ahí te está llamando el Señor. También estamos viendo aquí que Dios escucha tu clamor, pero te va a probar tu fe para ver si confías en Él verdaderamente de corazón. Esta es una gran lección, hermanos. No te encierres en tu pequeño mundo, en tus problemas. Ve más allá. Escucha la voz de Dios. Bueno, pues ya vimos cómo Dios usa las presiones para ayudar a sus hijos y también prueba su fe para ayudarlos a volver en sí. Ahora veamos cómo Dios también restaura a sus hijos para refinar su fe. Esto te ayudará para que te esfuerces hasta el final para alcanzar la bendición de Dios, tal como lo hizo David. Y ese será nuestro tercer punto. Dios restaura a David. Versículo 16. Mira lo que sucede. Lo llevó pues y he aquí estaban desparramados sobre toda aquella tierra. ¿Te das cuenta? No estaban organizados. Comieron, bebieron y estaban haciendo fiesta. ¿Te das cuenta? No estaban armados por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Mientras los filisteos y los judíos estaban peleando allá, estos amalecitas aprovecharon y los saquearon. ¿Te das cuenta? El Señor ha restaurado a David y está a punto de darle todo lo que había perdido, tal como se lo prometió. Aunque eran una gran minoría ante el ojo humano, Dios permitió que llegaran sorpresivamente a ese campamento para atacarlos. Al inicio, David pensaba que todo estaba perdido, pero estaba muy equivocado. Ahora los amalecitas piensan que podían celebrar una gran victoria, pero también están equivocados. Ahora era tiempo de esforzarse, de ser valientes para David y para cada uno de sus hombres. ¿Te das cuenta, hermano, cómo las cosas pueden cambiar de un momento a otro cuando estás en la voluntad de Dios, cuando le crees y cuando te esfuerzas hasta el final? No te rindas, créele a Dios. Versículo 17, miren cómo está la mano de Dios con estos hombres. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del siguiente día. Y no escapó de ellos ninguno, sino solo 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. La fortaleza que les da aquí el Señor es simplemente impresionante. Después de haber viajado tanto, pudieron pelear casi 2 días. Además, si huyeron 400 hombres y David atacó solo con 400 y peleó todo ese tiempo, los amalecitas debieron de haber sido una multitud. ¿Recuerdas las palabras de David, hermano? ¿Recuerdas sus palabras? 1 Samuel 28:1. Nada me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Ahora David se vuelve a dar cuenta que la seguridad está con Dios y nunca fuera de Él. Ahora David sabe que en Dios hay dirección, hay perdón, hay restauración, hay protección. Por esa razón, algunos creen que aquí es donde él escribe Salmo capítulo 25, porque este salmo dice lo siguiente: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. David había aprendido una gran lección espiritual.
para llegar a la recompensa se debe de pasar primero por la providencia. Versículo 18, miren la palabra que se repite en este versículo. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, versículo 19, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. ¿Cuál es la palabra que se repite? Todo. ¿Cuál es el énfasis en estos versículos? La restauración, hermanos, la restauración. El Señor le devolvió a David absolutamente todo, no le faltó objeto ni persona. Todo había regresado a David cuando él pensaba que todo estaba perdido. Estos versículos hacen un gran énfasis en la recuperación de absolutamente todo. A pesar de sus fracasos anteriores, Dios le devolvió a David absolutamente todo. Y ese es nuestro Dios misericordioso. La disciplina de Dios surgió efecto y ahora David era restaurado totalmente. Dios no dejó su obra a la mitad, porque lo que Él comienza, lo termina. El pastor y maestro John MacArthur dice lo siguiente al respecto de las dificultades de la vida. Cuando Dios usa las dificultades, las adversidades y las luchas para guiarnos de nuevo a su justicia, esto debería de darnos la seguridad de que verdaderamente le pertenecemos. Y David le pertenecía a Dios, por eso lo hizo regresar providencialmente por medio de las dificultades. Más adelante, David quiso repartir el botín entre los 600 hombres, pero algunos no querían darle a aquellos que no fueron a pelear. Pero David los exhortó de una manera muy sabia con las siguientes palabras. Mira el versículo 23. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Te fijaste cómo habla David, hermano? ¿Te fijaste cómo está hablando? Dios nos dio esto, Él nos guardó, Dios fue quien los derrotó. Dios ha vuelto a los labios de David y le da todo el reconocimiento, todo el crédito, toda la honra, toda la gloria por esa victoria que tuvieron. No fue David, y él lo entiende bien, fue Dios que en una manera milagrosa y sorprendente les ayudó a recuperar todo, y ahora David había restaurado su comunión con Dios finalmente. Querido amigo, David aquí ha recuperado lo más valioso que había perdido. Lo más valioso que tú y yo podemos tener es una relación personal con Cristo Jesús. De ahí proviene la plenitud de vida, el gozo verdadero, la mejor protección, la sabiduría, la provisión para la eternidad. Pablo lo dijo con estas palabras, Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, Quien tiene una relación con el Señor Jesucristo, lo tiene todo. Quien no tiene una relación con Él, no tiene absolutamente nada. Lo más valioso que ha obtenido David en esta aventura es la restauración de su comunión con el Todopoderoso. David concluye la discusión diciendo:
les tocará partes iguales. Les vamos a dar a todos por igual. Así como Dios fue misericordioso con él, también David quiere que sus hombres sean misericordiosos con los demás. David fue restaurado por Dios. Y hermanos, eso no tiene precio y no se puede pagar con nada, absolutamente nada. Termino con esto. Desde el capítulo anterior vimos cómo Dios providencialmente estaba obrando en la vida de David una y otra vez. El Señor quería que David volviera en sí y regresara a tener comunión con él. Desafortunadamente David no entendió y el Señor tuvo que sacudirlo fuertemente en este capítulo. David tenía que comprender que no hay mejor lugar donde pueda estar que dentro de la voluntad de Dios. El futuro rey de Israel debería aprender que no podría reinar sin someterse a la voluntad del Todopoderoso. David debía reflejar al perfecto Rey Jesucristo que vendría de su simiente a hacer la voluntad de su Padre. En medio de la gran prueba, David clamó fuertemente a Dios. Él tuvo que hacer sus sentimientos de lado y confiar plenamente en Dios. Tuvo que esforzarse grandemente y luchar hasta lograr la tan anhelada restauración. Es así como David termina su participación en el libro de Primera de Samuel con muchas subidas y bajadas, dejándonos una gran lección. El peor lugar donde tú puedes estar es lejos de la voluntad de Dios. Y el mejor lugar, el más seguro donde tú puedes estar es dentro de la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo lo dijo con estas palabras, Juan 15:5. Yo soy la vid verdadera, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada, absolutamente nada podéis hacer. Querido hermano, que nada te engañe, que nada te aparte. Tú permanece firme dentro de la voluntad de Dios. Ahí hay seguridad, ahí hay protección, ahí hay plenitud de vida. Ahí es donde está la bendición. Y quizá tú nos estás visitando en esta tarde y dices, predicador, yo pienso que yo estoy muy lejos de Dios. Querido amigo, acude a Dios arrepentido por tus pecados y fe en Cristo Jesús. Tómalo como tu Señor y Salvador. Clama a Él y seguramente te escuchará, porque Él dice en su santa palabra en el Salmo 51:17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si quieres platicar más al respecto, acércate a mí y con gusto platicaré contigo. Vamos a orar. Amado Señor y Dios, qué maravilloso capítulo, qué alentador, Señor. Cuántas veces, guiados por las presiones, las tristezas, la desesperación, nos alejamos de su santa voluntad y se nos olvida quién es el Todopoderoso. Ayúdenos, Señor, a nunca apartarnos, a seguir firmes y constantes en su santo camino. Señor, usted conoce la vida de cada una de las personas que están aquí, de mis hermanos. Si alguno de ellos ha estado pensando tan solo en dar un paso fuera de su voluntad, por favor, que este mensaje, Señor, que este capítulo de su santa palabra lo redarguya y le ayude a abrir sus ojos en el gran peligro que estará entrando. Gracias por su palabra, Señor, que es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. A usted sea la honra por los siglos de los siglos. Amén.